La taza se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo, pero nadie se dio la vuelta. Porque en la terraza, los dos hijos en silla de ruedas estaban sonriendo de verdad, mientras la empleada, aún con los guantes amarillos puestos, los dirigía como si fuera su madre. Y lo peor es que estaban tocando una canción que él juró que nunca volvería a escuchar en esa casa. Se quedó parado en la puerta. Congelado. Con el corazón fuera de ritmo. Porque ese sonido no era solo música, era una prueba. Prueba de que algo había ocurrido durante meses, justo bajo su techo, sin él. Y guarda esto, lo que descubrió esa mañana parecía bonito, hasta que entendió el precio oculto. Porque al final, cuando por fin comprendió quién pagaría ese precio, ya era demasiado tarde. Intentó tragar saliva y entrar como si nada. Como si no fuera la primera vez en meses que veía una sonrisa en esa terraza. Los dos, con los instrumentos apoyados en el regazo, lo miraron con una calma extraña, como si él fuera un visitante. Y la empleada, a la que apenas conocía más allá del sí, señor, se quedó inmóvil, con los brazos aún en alto, intentando decidir si pedía disculpas o si seguía sonriendo. La niña habló primero, simple: papá, hoy llegaste temprano. No fue un reproche. Fue sorpresa. De esas frases que cortan más que un grito. Él respondió cualquier cosa, una mentira corta, porque la verdad era fea, había olvidado su propia vida intentando huir del dolor. Y cuando se sentó a la mesa, se sentó de verdad, se dio cuenta de que ya ni recordaba cómo era estar ahí sin el celular en la mano. Señaló los instrumentos como quien señala un delito: ¿desde cuándo tocan? El niño dudó, miró a su hermana y dijo: hace 2 meses. 2 meses. La palabra le dio vueltas por dentro. Porque si eran 2 meses, alguien había estado presente todos los días. Y no había sido él. Y entonces llegó la pregunta que no se atrevió a hacer en voz alta: ¿qué más había pasado en esa casa mientras él huía? Dijeron que habían aprendido una canción que a mamá le gustaba. Solo eso. Y ya. La casa cambió de temperatura. Sintió que la garganta se le cerraba, como si alguien tirara de una cuerda desde dentro. La empleada, Cristiane, lo miró con cuidado, como quien mira un vidrio agrietado, y contó en voz baja: 1, 2, 3. Cuando empezó la melodía, se quedó sin aire. No era solo la música. Era el recuerdo. Era la voz de la esposa que fingía no buscar en el pasillo. Era el cuarto frente al que evitaba pasar. Era el olor que ya no existía. Y ellos dos, tocando con una concentración hermosa, como si cada nota fuera un peldaño para salir de un pozo. Intentó disimular la lágrima, pero la lágrima no pidió permiso. Cuando terminaron, nadie habló durante unos segundos. Pero no era ese silencio pesado que habitaba la casa. Era otro silencio, el silencio del estamos aquí. Aplaudió despacio, casi con miedo de romper el momento. Y los dos sonrieron, orgullosos. Y entonces llegó el golpe que no esperaba: la Cris dijo que si practicamos, algún día tocamos en un teatro. La Cris. La empleada. La persona que él creía solo una trabajadora. ¿Cómo alguien así se había convertido en el centro de la vida de sus hijos? Intentó parecer normal, pero por dentro estaba dividido. Porque era hermoso ver a sus hijos vivos otra vez, y era doloroso darse cuenta de que otro adulto había ocupado el espacio emocional que él había dejado vacío. El niño dijo: al principio era difícil, pero ella tiene paciencia. La niña agregó: no se enoja cuando nos equivocamos. Y cada frase era una piedrita más en su culpa. Cristiane sirvió el café, ya con 2 cucharadas de azúcar. Él se quedó rígido, ni siquiera recordaba haberlo dicho. Y ese detalle pequeño dolió más de lo que debería. Porque significaba convivencia. Rutina. Atención. Esas cosas que no se compran con dinero, ni con médicos caros, ni con fisioterapia privada. Respiró hondo y la miró de frente por primera vez. ¿Cómo aprendiste música? Ella dudó, como si tener talento estuviera prohibido. Dijo que su padre tocaba la guitarra, que había hecho un curso técnico, y que nunca trabajó de eso. Habló bajo,
como si confesar un sueño fuera una falta grave. Entonces soltó la frase que abrió el siguiente abismo: cuando vi que estaban tristes, pensé que la música podía ayudar. La música siempre ayuda. Quiso agradecerle. Pero antes necesitaba entender algo: ¿por qué había hecho todo eso sin pedir nada a cambio? Se alejó hacia el jardín como quien huye de su propio pecho. La propiedad era enorme, perfecta, cara y vacía por dentro. Ella se acercó con cuidado y dijo: quería agradecerle por no haberse enojado. La frase delataba su mundo. Un mundo donde el patrón manda y el empleado baja la cabeza. Un mundo donde la iniciativa se convierte en amenaza. Intentó corregirla: inadecuado. Tú devolviste la alegría a mis hijos. Y entonces se le escapó la verdad que ni él mismo se permitía: los cuidaste de una forma que yo no supe. Christiane lo miró con compasión, sin juzgar. Usted estaba de duelo. Cuando él preguntó si ella había pasado por algo parecido, tardó en responder. Miró a los niños riendo y dijo en voz baja: perdí a mi prometido en un accidente, hace 3 años. La palabra accidente lo atravesó como una aguja. No era solo su dolor en esa casa. Era el de ella también. Y de pronto, ya no era solo la empleada. Era alguien intentando sobrevivir. Ella añadió: cuando el dolor se vuelve demasiado grande, uno ya no logra ver nada. Y entonces lo entendió: él se había escondido en el trabajo. Ella se había escondido en el cuidado. Pero si ambos estaban rotos, ¿por qué solo ella había logrado reparar a esa familia? El niño apareció empujando la silla con prisa. Papá, la Cris se queda hasta más tarde. Cuando viajas, se queda hasta que nos dormimos. Él miró a Christiane como si hubiera recibido una bofetada. Ella se sonrojó y trató de minimizarlo: no cobro horas extra. Y eso lo empeoró todo. Porque la bondad gratuita asusta cuando te das cuenta de cuánto estuviste ausente. Tomó una decisión impulsiva, pero sincera: voy a aumentar tu sueldo. Ella intentó rechazarlo, claro. Y él la cortó: no es negociable. Luego llegó la segunda bomba: no eres solo una empleada. Eres educadora. Maestra. Cuidadora especializada. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, como si por fin alguien hubiera dicho el nombre correcto de lo que era. La niña se acercó y lanzó la pregunta más peligrosa del mundo: ¿eso significa que la Cris se va a quedar con nosotros para siempre? Él miró a Christiane y respondió: si ella quiere. Y cuando ella susurró yo quiero, la casa pareció respirar. Pero justo en ese momento, la felicidad dio su primera advertencia: él se dio cuenta de que tenía miedo de depender de ella. Miedo de perder otra vez. Y cuando alguien tiene miedo de perder, empieza a actuar de una forma que no siempre es bonita. Canceló reuniones. Algo que nunca hacía. Acompañó las sesiones de fisioterapia. Se sentó a cenar. Intentó tocar la guitarra y terminó siendo motivo de risas, risas buenas, de esas que curan. Por las noches, Christiane leía historias: Beethoven, superación, una bailarina en silla de ruedas. Y entonces él entendió lo que estaba pasando: ella no solo estaba cuidando el cuerpo de sus hijos, estaba cuidando su mente. Rechazó una llamada de su socio. Una. Luego otra. Apagó el celular. Voy es para la familia. Christiane lo miró como quien no lo cree. Porque ella lo sabía: ese tipo de hombre no cambia de la noche a la mañana. Y él también lo sabía. Por eso, cuando dijo voy a reorganizar mi vida, sonó como una promesa peligrosa. Días después llegó la verdad que siempre llega: la gente empezó a hablar. El pueblo pequeño, la élite curiosa, los amigos de los negocios. ¿Viste? Está diferente. La empleada manda en él. Y la frase más venenosa: se aprovechó de la tragedia. Christiane sintió el peso antes que nadie. No era solo amor. Era reputación. Era poder. Era juicio. Y lo que ellos no imaginaban era que la prueba más grande no sería dentro de la casa. Sería en público. Llegó su cumpleaños. Tradición, cena formal con inversionistas. Y él dejó algo claro: te quiero a mi lado.
sentada a mi derecha. Cristiane casi se paralizó. Ellos ya me vieron con uniforme sirviendo café. Ella sabía exactamente cómo pensaba esa gente. Te van a juzgar, y a mí me van a destruir. Bajó las escaleras con un vestido elegante, pero lo que llevaba era coraje. Cuando la esposa de un inversionista soltó, de delantal a seda, bastante rápido, ¿no? La sonrisa de Cristiane casi se quebró. Ese tipo de frase que no duele solo en ti, duele en todas las veces que tragaste saliva en la vida. Y entonces llegó lo peor. Beatriz, con voz dulce y veneno puro, mi empleada también es excelente con mis hijos. Limpia baños como nadie. El silencio fue brutal. Era toda la sala de acuerdo sin decir nada. Cristiane sintió que el rostro le ardía. Las lágrimas llegaron, pero las contuvo. Porque allí, si se quebraba, dirían que era debilidad. Fue entonces cuando él hizo algo que nadie esperaba. La tomó por la cintura, miró a Beatriz y dijo, tranquilo y cortante, Cristiane es la persona que amo y respeto por encima de cualquier otra en esta sala. La declaración fue una bomba. Pero la verdadera explosión aún no había ocurrido. Porque los hijos iban a entrar y ellos iban a tocar. Las puertas de la terraza se abrieron y apareció una rampa. Solo ese detalle ya humilló a la mitad de la sala, porque dejó claro que esa casa había cambiado por ellos. Entraron solos, empujando sus sillas con autonomía. El niño con un acordeón rojo. La niña con una guitarra. Y por un segundo, la élite pensó que sería tierno. Hasta que sonó la primera nota. La música lo llenó todo. Y no era música de niños. Era alma. Cuando la niña cantó, la sala entera quedó sin defensas. Incluso quienes querían juzgar, no pudieron. Era ese tipo de momento que rompe máscaras. El tipo de momento que obliga al corazón a sentir, incluso en contra de la voluntad. Los aplausos estallaron. Otra más. Pidieron. Entonces el niño miró a Cristiane y la llamó, ven, Cris, ensayamos una especial. Ella se quedó congelada. Todas las miradas sobre ella. Era ahí donde el prejuicio iba a intentar morder de nuevo. Pero respiró hondo, tomó la guitarra extra y se sentó entre las sillas. Y cuando empezó Acuarela, ya no existía la clase social. Ya no existía la empleada. Solo existía la verdad. Al final, incluso Beatriz regresó con la cabeza baja, fui prejuiciosa. Y Cristiane respondió con una dignidad que dolía, ellos hicieron el trabajo duro. Yo solo mostré el camino. Pero cuando todos se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Y fue en ese silencio cuando él tomó la decisión final. En la terraza, bajo la luna, le tomó las manos y dijo lo que nadie allí había tenido el valor de decir, no quiero seguir pagándote un salario para que ames a mis hijos. Ella se heló. La mente se fue al peor lugar, ¿me estás despidiendo? Y entonces llegó la revelación prometida desde el inicio, el precio de la felicidad, no era dinero, era ruptura. Era enfrentar al mundo, a la culpa y a la memoria de su esposa fallecida sin usar el trabajo como anestesia. Era asumir públicamente una elección que iba a convertirse en escándalo. Abrió la cajita del anillo. Quiero que te quedes, como mi esposa. Como la madre oficial de ellos. Como la dueña de esta casa y de mi corazón. Y ella lo entendió, la vida estaba cobrando el precio más alto, coraje. Dijo sí entre lágrimas, porque, por primera vez, alguien no le estaba ofreciendo un empleo. Le estaba ofreciendo pertenencia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te tocó por dentro, deja tu like ahora, es así como sé que quieres más historias como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima historia es aún más intensa. Y dime en los comentarios, de corazón, ¿alguna vez trabajaste tanto que casi perdiste lo que más amabas?